Trabajo en una estación de noticias de televisión. El gobierno quiere que tapemos algo extraño. Era el 12 de abril de 2013. Estaba trabajando en una sucursal local de una organización de noticias de televisión nacional. Probablemente éramos la tercera sala de redacción más grande de Virginia Occidental en ese momento. Trabajaba principalmente como redactor de noticias, pero ayudaba con la edición de tareas para nuestros reporteros cada vez que surgía algo importante. Me llamaron poco después de medianoche. Todas las manos en el mazo. Solo por la forma en que nos hablaron y la urgencia en sus voces, pensé que estábamos ante otro 11 de septiembre. Esperaba algo enorme y catastrófico. Cuando llegué a la estación, no sabía qué creer. El estacionamiento estaba lleno, pero no vi nada parecido a vehículos de la policía o del FBI. Sin embargo, reconocí los símbolos tanto del USACE, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, como de la EPA, Agencia de Protección Ambiental. En este punto, pensé que estábamos ante un desastre natural. Un hombre extraño me hizo pasar al interior, vestido con unos vaqueros toscos, una camisa de franela y una especie de auricular Bluetooth. Se suponía claramente que debía parecer un civil, pero todo en su comportamiento gritaba militar. Los ojos decididos, el tipo de comportamiento sin hacer preguntas. No tenía sentido interrogarlo, estas personas eran paredes de ladrillo. La sala de redacción parecía diferente en la oscuridad. Todo lo hace. Las sombras eran más largas y todo tenía un ligero eco. Quizás los sonidos simplemente no fueron absorbidos tan rápidamente por el ruido de fondo. No había suficientes sillas para todos, por lo que algunas personas estaban sentadas en el suelo. Yo estaba atrás, apoyado contra la pared junto a mis compañeros redactores de noticias, Ben y Erika. Apellidos retenidos. Todos estábamos un poco nerviosos y ansiosos, pero Erika no podía desconectarse. Ella siempre estaba trabajando y siempre tomando notas mentales. No todos están aquí, susurró. ¿Qué? Nos falta gente, repitió. Nos falta un equipo de cámara en vivo. Ella tenía razón. Peter normalmente hacía cobertura de cámara en vivo. Trabajó estrechamente con Noel, quien tampoco estaba a la vista. Literalmente todos menos esos dos estaban allí. Noel normalmente hacía cobertura nocturna y temprano en la mañana, así que esperaba que ella estuviera al frente y al centro. Ellos, estaban trabajando en Juniper, agregó Ben. Recibí una llamada de un local. ¿Algo pasó ahí arriba? Yo pregunté. ¿Incendio forestal? No, nada de eso. No, Ben negó con la cabeza. Pero no tengo idea de qué. Algo en el valle. Erika se encogió de hombros. Nunca habíamos visto algo así. Entró una mujer con traje pantalón, y dos hombres se acercaron para bloquear la salida. Nunca antes habíamos visto a ninguna de estas personas. Normalmente usábamos esta sala para las sesiones informativas matutinas, pero sin el murmullo de la gente bebiendo su café matutino, la sala parecía más siniestra. La mujer del traje pantalón sostenía varias carpetas, y seguía hablando con alguien por el auricular. De todas las personas en la sala, ella parecía ser la que tenía más respuestas. Para exigir nuestra atención, golpeó las carpetas sobre la recepción, con fuerza. La habitación quedó en silencio. Se está desarrollando una situación en Greenbrier Valley, dijo la mujer del traje pantalón. Ha habido un pequeño terremoto. No hay víctimas. En muchos sentidos, este es un evento insignificante en sí mismo. Cómo se enteró su equipo de noticias está más allá de nuestra comprensión. Erika me dio una sonrisa de complicidad. A la gente de todo el valle le encantó Noel y sus segmentos matutinos. Ella tenía los espectadores más recurrentes, por un amplio margen. Si algo sucediera en el valle, ella lo sabría. Dado que se trata de una cuestión de interés nacional, hemos tenido que tomar medidas drásticas para controlar la difusión de información, continuó. No queremos causar agravios innecesarios. Si es un negocio tan pequeño, ¿por qué tomarse tantas molestias? Uno de nuestros editores, Charlie. Ella nunca supo cuándo quedarse callada. La mujer del traje pantalón se detuvo, consideró la pregunta y respiró hondo. Me di cuenta de que estaba estresada. Es una situación en desarrollo. Podría tener algún impacto en la vida silvestre local, de ahí la presencia de nuestros amigos del USACE y la EPA. ¿Y a qué organización representa? Charlie simplemente no pudo evitar hacer preguntas. La mujer del traje pantalón habría tolerado una sola interrupción, pero no dos. Uno de los hombres armados que cubrían la puerta se acercó a Charlie, la agarró del brazo y la levantó. Solo te pregunto con quién estás trabajando, se burló Charlie. ¿Es eso un problema? ¿Hay algún problema al decirme con quién estamos trabajando? Ella se negó a ceder. El hombre intentó alejarla, pero ella se soltó y dio un paso atrás. Hubo un murmullo cuando pudimos ver que las cosas escalaban desde la frustración hasta una posible confrontación. Solo dínoslo. Charlie continuó. ¿Estás con DNR? No. ¿Por qué no respondes mi pregunta? El hombre de la camisa de franela la alcanzó y ella levantó las manos. Sin resistencia ni provocación, la empujó sobre una de las mesas,
Primera cara. Le empujó el codo en el cuello, haciéndola jadear y toser como si la estuvieran estrangulando. La ató con bridas en cuestión de segundos, y la arrastró afuera en una demostración de fuerza. Ahora todos estaban fuera del suelo. La tripulación intentó hablar entre sí en medio de esta tormenta de quejas y preguntas. Uno de los camarógrafos intentó salir y le apuntaron con un arma. Las cosas estaban empeorando rápidamente y solo se detuvieron cuando la mujer del traje pantalón volvió a dejar sus carpetas de golpe. Por una fracción de segundo pensé que era un disparo. Si empezamos a trabajar juntos, es posible que al final de la noche les quede una carrera. Dado que la cooperación no parece ser un hecho en este momento, debemos tomar algunas precauciones. Nos quitaron los teléfonos y nos cacharon para asegurarse de que no tuviéramos nada escondido. La mujer del traje pantalón nos mostró un montón de documentos para que los firmáramos. No tuvimos tiempo de leerlos, solo un bolígrafo para firmarlos y una promesa de dolor si nos negábamos. Una vez dicho y hecho, se fue. Nunca la volví a ver. Durante la siguiente hora, trajeron a más personas. 2 coches más de guardias armados vestidos de civil. Una vez que nos sacaron de la sala de reuniones, nos dividieron en 3 equipos diferentes. Marcus, nuestro director de noticias, quedó completamente marginado. En cuarentena, más o menos. No había una estructura organizativa clara, todo fue ordenado de forma remota. Pudimos escuchar a los distintos agentes recibir instrucciones de un comando central externo. Sospechábamos que había algo en Greenbrier Valley. Un hombre llegó poco después de las 2 de la madrugada. Tenía poco más de 70 años y vestía un traje azul marino barato, pero me di cuenta de que era él a quien debía vigilar. Los demás agentes parecieron prestarle especial atención. Tenía un pequeño y ridículo alfiler de girasol en el cuello. Algo viejo y corporativo. Nos arrastraron de regreso a la sala de reuniones cuando los guardias comenzaron a repartir carpetas. Tenemos 3 posibles desarrollos, dijo el anciano. Todos son igualmente posibles y debemos estar preparados para cada uno de ellos. Habrá más gente entrando durante la noche, y se espera que usted permanezca aquí durante las próximas 16 horas, como mínimo. No hubo preguntas. No habíamos visto a Charlie desde que se la llevaron. Habían hablado con Marcus al respecto y, desde entonces, había estado callado. Este era un hombre que normalmente estaba parado al frente de la sala ladrando órdenes y haciéndose cargo. Ahora parecía un cachorro golpeado. Aquellos de ustedes con carpetas verdes deben quedarse aquí, continuó el anciano. Las carpetas azules deben ir con el caballero que está junto a la puerta. Carpetas rojas, vendrás conmigo. Todos los redactores de noticias recibieron carpetas de diferentes colores. Tengo una carpeta roja. Fue siniestro, por decirlo menos. Nos llevaron a una de las habitaciones traseras, junto con un contingente armado. Había un sello en la carpeta, y no quería correr el riesgo de romperlo. Un reportero, un editor de vídeo, un editor de tareas, 3 personas del equipo de producción y uno de los presentadores. No puedo decirte el nombre, pero lo reconocerías si vivieras en Virginia Occidental en la década de 2010. Nos sentamos todos alrededor de una mesa pequeña. El anciano nos siguió hasta allí, recordándonos el acuerdo de confidencialidad que nos obligaron a firmar. Una vez que estuvimos todos detrás de las puertas cerradas, hizo que los guardias lo esperaran afuera. Por un momento, éramos solo el viejo y nosotros. Necesito su absoluta discreción sobre este tema, dijo. Puedes leer tu informe. Rompimos los sellos y revisamos nuestras carpetas. Página tras página de detalles, imágenes, gráficos y estadísticas. El mío trataba sobre serpientes de cascabel de espalda de diamante. Como había una cría agresiva e invasora, y como se suponía que la gente debía mantenerse alejada de los lagos cerca de Greenbrier Valley debido a ellos. Algo sobre un llamado urgente a la gente a mantenerse alejada de varias cuevas subterráneas, y a no alarmarse por la presencia de especialistas en vida silvestre en la zona. Todo parecía preparado apresuradamente. Uno de los editores levantó la mano y el anciano le permitió hablar. Esto no tiene ningún sentido, dijo el editor. Tú, sabes que no hay Diamondbacks así por aquí, ¿verdad? No importa, tendrás que denunciarlo. No, quiero decir. Esto es mentira. Es ficción. Estos son nativos de, ¿cómo? ¿Georgia? No importa lo que sea y lo que no sea. Lo estás denunciando. Pero te lo aseguro, la gente lo notará. Creerán todo lo que les digamos que crean. El anciano golpeó su mano, duro. Todos retrocedimos cuando uno de los guardias abrió la puerta. Lo hicieron a un lado y la puerta se cerró rápidamente. Cuando los ánimos se calmaron, el anciano salió a fumar un cigarrillo. Al resto de nosotros nos dejaron discutir solos por un tiempo. Comparamos notas y no nos entusiasmaron las implicaciones. Esta era claramente una carpeta del tipo peor de los casos. Y aunque toda la historia sobre las serpientes de cascabel enfurecidas era ficción, aún así resaltaba algo. Si este escenario sucediera, habría guardias armados rodeando un área enorme.
Se habló de una posible quema controlada de la maleza y del cierre de varias carreteras importantes. Unas 3 docenas de viviendas tendrían que ser evacuadas, como mínimo. Pero ni siquiera se trataba de lo que decían. Se trataba de lo que no decían. Claramente no se trataba de serpientes de cascabel. Entonces, ¿a qué diablos tenían miedo? Fuera lo que fuese, ya era suficientemente malo como para amenazar con quemar varios acres de bosque en el área de Lewisburg. Entonces vi que los ojos de nuestro presentador de noticias se volvían locos. Hay marcas de tiempo, dijo. Este es en 4 horas. Para poner todo ese plan en acción, con tan poca antelación, ya tenían que haber puesto las cosas en marcha. Cuando el anciano regresó, nos separaron nuevamente y nos dijeron que empezáramos a trabajar en el segmento de noticias. Debía escribirlo y resumirlo, utilizando la información proporcionada y las citas para hacerlo coherente. Se entregaron algunas fotografías y vídeos a nuestro editor de vídeo. A nuestro presentador de noticias le dijeron que realizara una entrevista simulada con un supuesto experto en serpientes que podría explicar la situación. En realidad era solo uno de los guardias, sentado en la habitación contigua con un walkie-talkie. Íbamos a pregrabarlo todo para que el segmento pudiera reproducirse si fuera necesaria una evacuación repentina. Me pareció extraño, considerando que nuestra estación no estaba ni cerca del área que oficialmente necesitaba ser evacuada, según su propio escenario ficticio. Algo más se estaba gestando. Logré vislumbrar a Erika e intercambiamos una mirada al otro lado del pasillo. Le pregunté a uno de los guardias armados si podría ir al baño. No pareció importarle, pero me dijo que me vería en unos minutos. Me disculpé. Me encontré con Erika en el baño. Me di cuenta de que estaba nerviosa. Siguió lavándose las manos, como si intentara mantenerse ocupada. ¿Qué obtuviste?, susurré. ¿Qué te dijeron? Dicen que están persiguiendo a un preso fugitivo, armado y peligroso. ¿Tú? Serpientes de cascabel. Serpientes de cascabel de espalda de diamante. ¿Qué? Sí, asentí. Serpientes de cascabel. Comparamos notas. Las historias aportadas eran completamente diferentes, pero tenían algo en común: evacuación de una zona y presencia de guardias armados. Ambas también podrían ser una explicación futura de posibles lesiones civiles. Lo que cambió fue la escala. La historia de Erika tenía un alcance mucho menor y algo más creíble. El mío tendría el mismo efecto, pero en un área mucho mayor. Además, su historia no implicó prender fuego a partes del valle. Sin embargo, sí mencionó cerrar las puertas y no recoger a los autoestopistas. Erika se quedó estupefacta. Caminó de un lado a otro, rascándose la cabeza. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué no nos están diciendo? Este no es el momento de hacer preguntas. Tenemos que mantenernos al margen de esto. Pero esto es una puta mierda, jadeó. ¿Sobre qué carajo vamos a mentir a continuación? ¿Pie grande? ¿El chupacabras? ¿Los pájaros flautistas rojos que engañan a los niños para que vayan al bosque? No lo sé, pero no importa. No podemos hacer una mierda ahora mismo. A Erika no le gustó, pero sabía que yo tenía razón. Y para ser justos, la historia del pájaro flautista rojo tiene algo de mérito. Conozco a un chico. Se nos acabó el tiempo y nos trasladaron a diferentes habitaciones. Me dejaron caer frente a una computadora portátil con un guardia supervisando mis acciones. Nos habían quitado el wifi, pero comencé a esbozar un segmento sobre el supuesto brote de espalda de diamante. Y se revisó cada párrafo y no hubo revisión. Todo se enviaba inmediatamente al estudio o se devolvía con una lista de notas. Hubo protestas de la tripulación, pero fueron rápidamente silenciadas. Los editores de vídeo tenían poco o nada con qué trabajar y, sin Noel y Peter, sabíamos que la gente empezaría a hacer preguntas. No se puede simplemente tener un segmento matutino sin ellos, sobre algo tan extravagante. No solo estábamos mintiendo, nos vimos obligados a hacerlo mal. Es solo una precaución, nos dijeron. Eso es todo lo que hay que hacer. Una precaución. Probablemente no saldrá al aire. La gente corría por todos lados. Algunos de ellos se gritaban en los pasillos. Alguien estaba llorando en el baño, y un chico del equipo de producción se desmayó por el estrés. Parecía un muñeco de ventrílocuo, sentado con los ojos entreabiertos mientras se desplomaba en un rincón. Uno de nuestros asistentes estaba tratando de explicarle algo a un guardia, y en respuesta recibió un gancho de derecha directo a la mandíbula. Las cosas se estaban saliendo de control rápidamente, y yo estaba bajo una intensa presión para terminar de escribir. En un momento, nos sacaron a todos de nuestras sillas y nos empujaron contra la pared. Cuando la gente empezó a protestar, nos dijeron a todos que guardáramos silencio. Y durante unos minutos se escuchó caer un alfiler. Y en algún lugar a lo lejos, un helicóptero. Los guardias empezaron a zumbar. Hablaron de prepararse para algo. Sacaron de uno de sus camiones una especie de paneles de plástico, y cinta adhesiva y obligaron a uno de los equipos de redacción a salir de una sala de reuniones en el piso inferior. El helicóptero se acercaba hacia nosotros.
Escuché gritos sobre aterrizaje de emergencia mientras la gente se apresuraba a preparar algo abajo. Podía ver un poco desde una ventana en el piso superior. No pude ver dónde aterrizó el helicóptero, pero el sonido que hizo fue ensordecedor. Incluso desde el interior del edificio, tuve que taparme los oídos. Pude ver soldados camuflados trayendo a alguien al interior, alguien gritando a todo pulmón. Una mujer, creo. Agua hervida. Alguien gritó. Necesitamos hervir agua. Toallas. Necesitamos más toallas. Gritó otro. Hubo un intenso debate. Incluso ahora, al presentador de noticias le dijeron que siguiera grabando. El anciano estaba debatiendo algo por el auricular. No pude distinguirlo del todo, pero escuché mencionar algunos colores. Parecía que la carpeta roja sería el resultado más probable. Luego, en algún momento, pareció que la carpeta roja no sería suficiente, y ya se hablaba de prórrogas y de nuevas contingencias. En un momento, mientras se exportaban las partes iniciales de los segmentos para su revisión, el anciano me llevó aparte. Me llevaron abajo, más cerca de los gritos, y me pusieron en una pequeña habitación lateral. Voy a ser honesto con usted, señorita, dijo mientras bajábamos las escaleras arrastrando los pies. Quizás tengamos que salirnos del guión en este caso. Ya no había carpetas físicas para distribuir, pero a esta teórica contingencia la llamaron carpeta violeta. Estábamos solo Ben y yo trabajando en ello, ya que la primera carpeta había sido abandonada por completo y necesitábamos un nuevo concepto sólido. Al parecer, el escenario más suave ya no era plausible. El anciano nos sentó y se quejó de que necesitábamos algo para explicar una serie de acontecimientos completamente nuevos. Estamos hablando, tal vez, de un radio mayor de 6 o 7 millas en cada dirección. Cierre completo del suministro de agua en todo Lewisburg durante al menos 36 horas. Fuego semicontrolado a una escala sin precedentes. Cortes de energía intermitentes. Olas de sacudidas terrestres que pueden causar de todo, desde interrupciones en el tráfico hasta explosiones de tuberías de gas y aguas residuales. Yo no. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Ben. El anciano levantó los brazos en señal de derrota. Parecía 10 años mayor. No lo sé, admitió. No puedo. Tiene que tener sentido. Así que diles la verdad. Díganos la verdad, supliqué. Podemos ayudar. Por un momento, pude ver que lo estaba considerando. Asintió, miró hacia abajo y buscó las palabras adecuadas. Entonces algo cambió. Se llevó un dedo al auricular y sus ojos se movieron. Alguien estaba hablando. De repente, saltó de su silla. No los traerás aquí, le dijo a alguien al otro lado de la línea. Tenemos civiles, no se puede. No. Y dicho esto, salió corriendo de la habitación. Ben y yo nos quedamos sentados ahí un rato. Intenté imaginar qué podría estar pasando ahí fuera para provocar este tipo de respuesta. Pensé en lo que había dicho la mujer del traje pantalón. Esta es una situación que se está desarrollando en Greenbrier Valley. Esa es un área enorme. ¿Era simplemente que no había sido específica o era algo que realmente abarcaba todo el valle? Teniendo en cuenta que estaba trabajando en la carpeta violeta, estaba empezando a considerar esta última. No sé qué hacer, admitió Ben. No hay nada como esto. En eso he trabajado, quiero decir. Ninguno de nosotros lo ha hecho, agregué. Agua, electricidad, plomería. Dijo terremotos, conmociones terrestres, asintió Ben. No terremotos, sino como una serie de réplicas. ¿Cómo surgen esos? ¿Qué diablos decimos? No soy geólogo, sonrió Ben. Tal vez, ¿culpar a los demócratas? Me reí. Ben siempre supo exactamente qué era lo mejor que podría decir. El helicóptero se marchaba, pero afuera pasaba algo. La gente se quedó en silencio en los pasillos. Desde la seguridad de nuestra pequeña habitación, podíamos oírlos traer algo. Algo rodando sobre ruedas chirriantes. Ben estaba a punto de asomarse, pero lo aparté. No nos estábamos involucrando. No bajo mi vigilancia. La mujer que gritaba se había quedado en silencio. Tal vez se había desmayado. Oí algo golpeando el metal. Una gárgara, seguida de un silbido parecido al de una serpiente. Las ruedas chirriantes seguían girando mientras algo era empujado lentamente a través del edificio. Luego otro golpe, seguido de un chasquido. Todo quedó en un silencio sepulcral. Un segundo después, caos. Disparos, gritos, chirridos de metal. Rotura de madera, rotura de cristales. Disparos automáticos, cientos de balas disparadas en todas direcciones. Cuando los disparos cesaron, pude escuchar a la gente correr, luchando por la seguridad. Las puertas se cerraban de golpe con voces desesperadas pidiendo barricadas y municiones. Todavía hay gente por ahí. Llegó una voz apagada. Sácalos de ahí. Y luego, un ruido completamente extraño. La mejor manera en que puedo describirlo es con un aliento entrecortado. El mismo tipo de traqueteo que se oye cuando una gran avispa lucha contra una ventana de cristal.
pero más grande y orgánico. Era rítmico, como si alguien respirara profundamente y con dolor. Luego, hubo un clic. Un chasquido agudo, parecido al de un delfín. Rebotó contra las paredes, provocando un eco. Fue un sonido tan agudo que me hizo cosquillas en el oído interno y me hizo dar vueltas la cabeza. Escuché pasos. Varios pares, múltiples individuos, y venían hacia nosotros. Nuestra habitación era solo una pequeña sala de reuniones. Una mesa con un juego de portátiles, 5 sillas de oficina, 2 plantas artificiales y una alfombra gris. Eso fue todo. Pero tuve la sensación de que si lo que había fuera a llegar hasta aquí, estaríamos en problemas. Esta tenía que ser la respuesta a lo que estaba pasando en el valle. Y fuera lo que fuera, ese sonido perseguiría mis pesadillas. Señalé el interruptor de la luz, pero Ben no entendió la indirecta. Intenté agitar la mano y pareció funcionar. Volvió a la realidad, apagó la luz y ambos nos metimos debajo de la mesa. Momentos después, algo húmedo golpeó la puerta. Ben se tapó la boca para ahogar un grito. Todavía podía escuchar su gemido. Otro golpe contra la puerta, más arriba. Pude escuchar otro par de huellas más lejos, contando al menos 3 individuos en total. Luego, metal chirriante. La manija estaba girando. Ben no podía callarse. Estaba al borde de la hiperventilación y parecía ser solo cuestión de tiempo. Tienes que parar, Ben, susurré. Tienes que parar. Solo para. Y yo. No puedo. No puedo simplemente. No, y empeoró. Puse mi mano sobre su boca, forzándola a cerrarse. Podía sentir su cálido aliento en mis dedos. La manija de la puerta giró, cuando algo húmedo entró en la habitación, solo ligeramente amortiguado por la alfombra. Más clics. Exhalaciones más agitadas. Algo viscoso y cálido cayendo al suelo en trozos. Podía sentir la respiración de Ben volviéndose cada vez más irregular. Más rápido. Algo se estrelló contra la mesa encima de nosotros. Ben no pudo evitarlo. Él gritó. Por un momento todo quedó en silencio. Cada habitación, cada guardia, cada vehículo afuera. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que mi cara empezó a calentarse. Luego, una de las sillas de oficina fue arrojada al otro lado de la habitación. Silbido. Silbido enojado y animal. Y de repente, Ben se estremeció. Está parado sobre mi pie, respiró. Está parado. Parado. En mí. Ben me agarró, aferrándose a mí. Y en el siguiente suspiro, lo sacaron de debajo de la mesa. Ya ni siquiera gritaba, solo lloraba como un niño asustado que luchó por entender sus pulmones. Escuché algo pesado caer sobre él, una y otra vez, como un primate tratando de aplastar una sandía. Lapsos temporales en su respiración cuando le aplastaron las costillas. Algo se rompió cuando su brazo fue desencajado. Gotas de algo cálido salpican y me golpean en la cara y en el lado derecho del brazo. Podría haberme quedado. Podría haber esperado que siguieran adelante. Y, sin embargo, algo en el fondo de mi mente me decía que huyera. Así que lo hice. Incluso en la oscuridad, me sabía este lugar de memoria. Salí de debajo de la mesa, atravesé la puerta y me dirigí directamente hacia la salida. Una docena de voces me gritaron desde una docena de direcciones. Ve. Vamos. Por aquí. No mires atrás. Mantente bajo. Mantente bajo. Algo estaba jadeando, tratando de alcanzarlo. Algo mojado. Podía sentirlo rozar la parte posterior de mi cabeza, arrancando un puñado de mechones de cabello. Las puertas de entrada se abrieron cuando el hombre de la camisa de franela me sacó. Los disparos resonaron cuando lo que había estado detrás de mí se retiró a la oscuridad. Solo pude vislumbrarlos. Piel resbaladiza, de color negro como el aceite. Ojos como un tiburón, profundo e insensible. Filas de dientes en forma de jeringa. Aproximadamente humanoide, pero solo por la forma. Alguien gritó que tenían uno. Envalentonados, las puertas empezaron a abrirse. Más disparos, gritos y destellos de luz. Sin embargo, en lo único que podía concentrarme era en la sangre oscura y profunda que cubría mis manos, todavía goteando de mi cara. Después de eso, las cosas fueron rápidas. Me sacaron y me examinaron. Se dirigieron al segmento sobre el convicto fugitivo, y afirmaron que había al menos una víctima conocida. Ben, mantuvieron la historia pequeña y local. Si vivió en el área en 2013, es posible que lo haya visto en las noticias de la mañana y de la tarde del 12 de abril. Una breve mención de ello el día 13. Estábamos bajo un control estricto y no bromeaban cuando se trataba de amenazas. Dejaron muy claro que una sola palabra sobre esto no solo pondría en peligro nuestra carrera, sino nuestras propias vidas. Han pasado 10 años. Cambié algunas ubicaciones, algunos nombres y algunos detalles. Pero la esencia del asunto está ahí. Quizás todavía nos estén vigilando de vez en cuando para ver si nos estamos portando bien. No creo que lo sean. Hago esto como una especie de testimonio de lo que realmente sucedió ese día. No hubo ningún preso fugitivo. Sin ataques con cuchillo. Pero ese día murió gente y todavía no tengo la menor idea de por qué.
Y ni siquiera podemos hacer preguntas o nos harán pagar. Pero no lo olvidaré. No puedo. Y nunca más me encontrarás cerca de Virginia Occidental.